Muy bien. Shalom, shalom, muy buenas noches. Nuevamente, Fundación Arajaim, le damos la bienvenida a todos y todos los que están participando. En esta ocasión vamos a volver a tener nuestra clase con nuestro Rab Asher Kappas sobre el tema que vamos a la continuación de la versión fija del rezo para el pueblo judío. Y recuerden la dinámica siempre, dar espacio a la clase, a la enseñanza y al final para preguntas, comentarios y respuestas. Así es que bienvenidos nuevamente y voy a dejar al Rab con nosotros. Adelante, querido Rab. Shalom. Gracias Francisco. Shalom a todos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Shalom, estimado Rabino. Baruch Hashem, Rabino. ¿Qué tal? Bien, gracias, Rab. Shalom, shalom, gracias. Todos bien. Muy bien, Rabino, gracias. Bueno, escucharlos a todos con ese entusiasmo pues de nuevamente estar aquí para encontrarnos, para seguir estudiando lo del curso que recién estamos comenzando. Hay muchísimo de que hablar. Estamos en el precepto de lo que tiene que ver con tefilá. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es, o sea, la idea es adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con el Sidur, porque es algo que ya muchos conocen, de que hay algunos Sidurín, algunos libros de rezos, pero la idea no es solamente hablar del Sidur como tal, sino entender por qué, si ustedes se dan cuenta, algunos son muy sencillos, algunos son muy cortos, otros son un poco más extensos, hay algunas versiones diferentes. Entonces, también han visto de pronto que algunos incluyen algunas cosas, otros no las incluyen. Entonces, dentro de lo que hemos hablado, se entiende un poco las diferencias de opinión que hay en muchas cosas en el pueblo judío y con este tema del noajismo, digamos, las necesidades que están surgiendo. Pues entonces también hay algunas diferencias en la manera en cómo de pronto se sugiere un rezo o un libro de rezos para el Najida. Sin embargo, es importante, y yo diría que, digamos, lo más importante a lo que hemos visto hasta ahora es entender de que en verdad no es necesario un libro de rezos para el Najida, como ya lo hemos estudiado. O sea, sabemos que el Najida está obligado de tefilá, o sea, está obligado por la lógica, porque tiene que, si acepta 7 preceptos porque cree en el Creador y acepta sus preceptos de que vienen de él, del Creador. Por lo tanto, ¿a quién más vamos a pedirle en momentos de apremio? Entonces vamos a encontrar de que hay diferentes tipos de tefilot, etcétera, que ya lo hemos estado hablando. Pero entonces sí, el Najida también está obligado de una manera un poco diferente al judío, pero está obligado de tefilá. Está obligado también de dirigirse al Creador. O sea, no puede estar simplemente creyendo en que el Creador le comandó, le ordenó mandamientos y simplemente seguir la vida como si el Creador no existiera. Habbe Shalom. Obviamente que entonces tiene que tener presente el Creador en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos algunas sugerencias de cómo rezar y sugería, y en el curso de Yeshiva, incluso el curso de Yeshiva Pirkei Shoshanim, se sugiere que el mejor libro de rezos que hay es el libro de los Salmos de Teilim, también hablamos de eso. Pero bueno, siempre encontramos personas que de alguna manera quieren tener un libro o algo, digamos, parecido a lo que de pronto hacemos los judíos, como tenemos un sidur, rezamos 3 veces al día, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ese deseo puede, como le hemos hablado, puede de pronto una persona sin querer estar haciendo cosas que no le corresponden, pero puede ser que en el deseo, como ya hemos visto también, hay algunas misbod, algunas cosas que son voluntarias. Entonces, con respecto a rezo con el sidur, entonces esto no entra dentro de lo que es una obligación de tefilá, como lo que hemos estado hablando. O sea, no entra como una obligación del noajida que tenga que rezar con el sidur. Por eso es importante que tengan claro todo lo que hemos hablado hasta ahora de tefilá. Después de que yo creo que ya estamos como empezando en el punto máximo, vamos a decirlo así, del tema de tefilá. Y vamos a empezar entonces a glosar algunas cosas de rezo comunitario. Y yo creo que en unas cuantas clases más empezamos con otro precepto, de los 7 preceptos que estamos hablando. Pero es importante que
que lo que se habló hasta ahora, con ese desglose histórico, con esa comprender un poco cómo se desarrolla también la halajá en el pueblo judío, entender esas discusiones y entender que entonces la única obligación de tefilá que existe de oración es una oración personal, la que tiene el Benei Noach. No una obligación con respecto a temas comunitarios, o sea, una obligación de tefilá comunitaria, algo así, y no una obligación de rezo con el Sidur. Y ahí entonces encontramos una diferencia con lo que es el pueblo judío. Porque el pueblo judío sí estamos obligados a rezar 3 veces al día y estamos obligados a rezar con un libro de rezos. Y también hay algunos ritos o algunos costumbres con algunas pequeñas variaciones o diferencias del rezo sefaradí, el rezo de Ashkenazí, el rezo de Chabad y algunas otras Hasiduyot, etc. Pero al final de cuentas la columna vertebral de los Sidurim viene siendo casi la misma. Algunas pequeñas variaciones dependiendo de costumbre. Entonces ya hablando o empezando a hablar de un rezo establecido, que es lo que queremos hablar hoy, que es el rezo del pueblo judío, que es el que está diciendo que hacemos mañana, tarde y noche, y también no lo hacen, principalmente, o sea, no lo hacen las mujeres, principalmente los varones, aunque también con respecto a la mujer judía hay discusión sobre si la mujer está obligada de hacer tefilá o no, y la conclusión es que sí, que la mujer también está obligada de hacer tefilá. Pero para algunas opiniones la mujer, hablando de la mujer judía, para algunas opiniones la mujer judía cumple con su obligación a recitar las bendiciones de la mañana y a recitar Shema de la mañana, cumple con su obligación de tefilá. Pero vemos muchísimas mujeres en Israel y en otras partes del mundo donde hay comunidades judías muy religiosas, mujeres haciendo tefilot con el libro de Salmos. Recitan el libro de Salmos constantemente. Yo lo veía en Israel en las estaciones de buses, etcétera, etcétera. Entonces vemos mujeres que también, de cierta forma, están haciendo tefilá con el libro de Salmos también, ¿ya? Y bueno, el punto es que hay una obligación en el judío de hacer tefilá y no solamente de la obligación personal, de también acudir al Creador cuando estamos en momentos de premios o cuando queremos apoyo que nos ayude, etcétera, sino que ya ahora nosotros los judíos tenemos un rezo establecido por los sabios de la Gran Asamblea, que es el Sidur. Esa es lo que se conoce como la versión fija de rezo. Fija. Respecto a esto ya hemos hablado un poquito con lo que dice Ramban, con Nachmanides y Maimónides. Hay un diferencia de opinión en ellos. Rambam, o sea, Maimónides dice que el rezo fue establecido por los patriarcas. O sea, le está hablando de que el rezo ya viene, por ejemplo, Abraham, el rezo de la mañana, Isaac, el rezo de la tarde, Jacob, el rezo de la noche, porque hicieron plegaria en esos momentos. Y Nachmanides dice que no, que el rezo realmente está obligado o es una obligación de rezo respecto a lo que estableció la Gran Asamblea. Esto también lo encontramos en Masejet Berajot, en el Talmud, en la página 26b, donde se trae este tema, y también una opinión entonces de Rabbi Yossi y otra de, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre del otro rabino que opina en estas dos opiniones que estamos diciendo. ¿El punto cuál es? El punto es que, por un lado, se dice que los 3 rezos que hacemos los judíos mañana, tarde y noche se establecieron por los 3 patriarcas. Y por otro lado, se dice que fue la Gran Asamblea. Y una posición conciliatoria de esto es que realmente la Gran Asamblea siguió ese ejemplo de los patriarcas. O sea, de establecerlo en esos horarios o en esos tiempos que los patriarcas empezaron a hacer tefilá. Pero hay que darse cuenta de algo. Los patriarcas hacían una tefilá personal. Una tefila personal de una manera de dirigirse al Creador. No había nada establecido, un texto como ahora que nosotros repetimos lo que ya está en el Sidur. Entonces, los patriarcas hacían tefila personal, pero estamos hablando no de personas simples, estamos hablando de sadiquín de una talla enorme, que son los pilares del pueblo Israel. Entonces, su tefila personal, de seguro que tenía que tener muchísima Ruach HaKodesh, o sea, mucha inspiración profética y todo, o sea, no era cualquier tefila. Entonces, los patriarcas establecen, perdón, los sabios de la Gran Asamblea establecen una versión fija del rezo que se reitera 3 veces al día,
que es lo que conocemos con el Sidur, que ya el Sidur viene con los 3 rezos, que incluso algunos Sidurín tienen rezos ya para los que hacemos en Shabbat, o algunas festividades, días festivos, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que tenemos establecido hoy día. Nosotros también tenemos plegaria personal cuando queramos hacerla, cuando queramos dirigirnos al Creador, pero esa tefilá personal, digamos, no tiene horarios, es cuando nosotros queramos hacerla, pero esto que establecieron los sabios de la Gran Asamblea, sí o sí, tenemos que hacerlo en los horarios establecidos, y eso es lo que se conoce como una versión fija de la tefilá, una versión fija del rezo, y como tal, como es fija, entonces hay un texto establecido para eso y hay que recitar ese texto, etcétera. Entonces, al hacer esto, el rezo corre un riesgo de transformarse en rutinario. O sea, y de hecho es algo con lo que todos tenemos que luchar. O sea, pasa mucho, la verdad. O sea, no es algo nuevo, es algo que es parte incluso de como de la naturaleza humana también, de que como que tenemos que forzarnos en mantener una emoción, ¿cierto? Ese mismo entusiasmo, ¿ya? Yo creo que cuando muchos de ustedes empezaron a conocer sobre el noajismo y sobre la Torá y saliendo de muchas cosas de los errores que habían conocido en las religiones, estaban emocionadísimos, ¿ya? El reto es mantener esa emoción y seguir escudriñando y seguir estudiando y seguir disfrutando como si fuera primer día. Entonces, hay una naturaleza humana que tiene que ver precisamente como con ese mal interno que tenemos, que precisamente como que incluso en esa emoción llega un momento que se vuelve a ser rutinario. ¿Ya? Esto pasa en todo, no solamente en la tefilá, pasa en ciertos aspectos de la vida, pasa en la vida matrimonial, pasa en el trabajo, pasa en todo. Nuestra lucha es precisamente ponerles ese sazón, por decirlo así, ponerle ese gustico, eso, recordar un poco, añorar de cómo se comenzó con ese entusiasmo y también incluso incluirlo en cada cosa, aunque estemos repitiendo las cosas día a día, pero darle ese sazón, ese entusiasmo nuevamente, tratar de esforzarnos incluso a veces por recuperar o pensar, bueno, cuando yo empecé esto me encantaba tanto. Eso se llama, ese momento es como un momento de, incluso si quisieran utilizar la palabra que ustedes utilizaron en algunas clases anteriores, un momento como de itbodedut, un momento como de reflexión, ¿ya? Un momento de detenerse. Esto no es excepción para el pueblo judío. O sea, el pueblo judío también está inmerso está, o sea, también le pasa esto de que también se vuelve rutinario. Se vuelve rutinario, repitiendo, y la gente se lo sabe de memoria, etcétera, etcétera. Y por eso Hashem envió almas como el Rabbi Israel Baal Shem Tov, ya, almas de grandes Sadikim y Hasidim, y padres de la Hasidut, que entonces se enfocan o nos traen a nosotros precisamente como a refrescarnos todo eso que se está volviendo mecánico, ¿ya? Y Hasidut tiene muchos libros y muchas cosas que hablan sobre la tefilá y consejos para el judío que debe hacer para poder hacer que de pronto nuestra tefilá no sea rutinaria. Y un consejo muy sencillo es que acostumbramos, por ejemplo, en Hasidut Chabad, estudiar un poco algo de Hasidut antes de la tefilá. Ya, los sabios está dicho en Masejet Berajot, cuando los sabios iban a rezar en esos rezos que no eran con Sidurín, que no eran rezos establecidos, ellos se sentaban una hora antes a reflexionar o sea, es como un proceso de desconexión de lo rutinario. O sea, bueno, voy a rezar ahora, dejo lo que son mis preocupaciones de trabajo, mis preocupaciones de pronto de necesidades que tengo, o algo que me aflige, lo dejo afuera. Ahorita me estoy preparando para el rezo con Hashem, para ese momento de tefilá con Hashem. Entonces, los sabios de la Gran Asamblea, y no solamente, sino los sabios de esa época talmúdica, tenían un espacio antes de la tefilá de preparación, y esa preparación consistía en como una preparación mental, una preparación como de soltar uno muchas cosas, muchas cargas del día a día, para poder empezar en ese momento a hacer un rezo con Kavaná, o sea, con una concentración y con, digamos, con un apego importante al Creador. A tal punto que cuando empezaban la tefilá, dice que
la Shekhinah, o sea, la presencia divina, se posaba frente a ellos. Y por esa razón es que nosotros, cuando estamos rezando en la Midá, debemos mantener nuestras miradas fijas en el Sidur, no alzar la mirada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una falta de respeto mirar directamente a la Shekhinah. O sea, hoy día es costumbre. De pronto no sé si tengamos el mérito de que una persona esté rezando y si la Shekhinah se pose ahí frente a él, pero igual seguimos haciendo la costumbre. Pero en el rezo comunitario es diferente. Dice que cuando rezan 10 judíos, ahí está la presencia divina. Y por eso estamos los judíos entonces obligados a rezar de manera comunitaria también, que eso lo vamos a hablar, creo que de pronto, Besrat Hashem, en la próxima clase. El punto es que había una preparación para ese rezo fijo, que habían establecido tiempos fijos, más no un texto fijo. Ahora, luego, ya lo hablamos también, se presentó el tema del Galut, la destrucción del templo, etc. Y igual siempre sigue existiendo el riesgo de transformarse todo este proceso de tefilá en rutinario, se puede perder el entusiasmo, que se despierta en quien reza ante Hashem con sus propias palabras. O sea, es diferente a veces cuando con las palabras, cuando queremos expresar algo a Hashem, sea un agradecimiento, sea una preocupación por algo que nos aflige. El rezo no es rutinario porque es algo que está sucediendo en el momento. Pero el rutinario, el que yo tengo que repetir, se corre ese riesgo, como dijimos. Por otra parte, si los sabios no hubiesen establecido, o sea, ese es como es como dicen por aquí, el pro y el contra. En este caso estamos viendo como la parte no tan buena de tener un rezo fijo, que se vuelve rutinario. Y la parte buena es que tener un rezo fijo, un texto, un sidur, ¿qué pasaría si no se hubiera hecho esto? Pues los grandes sadiquín, como estamos hablando, tipo los patriarcas, los sabios talmúdicos, rezarían con hermosas plegarias desde lo más profundo de su corazón, pero las personas simples, las personas que de pronto no son de esos, parte de ese grupo de sadiquín, de las cabezas de Israel, sino simples, gente campesina, gente, etcétera, se le haría difícil elevar una plegaria adecuada al Creador. ¿Ya? Entonces, una versión fija del rezo, de cierta forma, nos une como pueblo. O sea, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Que tanto los cabezas de Israel como el judío más simple y más alejado estamos rezando lo mismo, los mismos textos. Entonces, esa es una ventaja de tener un rezo establecido, un rezo en un sidur. Entonces, esa es como precisamente no dejar de lado a las personas que de pronto no son tan grandes, porque es una realidad, no todo el mundo todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos diferentes niveles, cada alma es diferente, etcétera. Pero también, como lo dice el Rambam, durante el exilio, ¿qué pasó? Que también se fue perdiendo no la capacidad, sino que mucha gente dejó de hablar hebreo. ¿Ya? Mucha gente se fue asimilando en el sentido de la lengua. O sea, si iban para Europa, si iban para otros países, etcétera, empezaban a olvidar su lengua materna, que era el hebreo. Y esto pasó con muchas otras naciones. ¿Ya? Hoy conocemos muchas lenguas que se consideran muertas, lenguas muertas. El sumerio, el egipcio, etcétera, son lenguas muertas. El hebreo es la única lengua que históricamente, porque no fue así realmente, se consideró muerta. O sea, según la ciencia era una lengua muerta. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba disperso, pero no era muerta realmente. Siempre estuvimos rezando en las sinagogas en hebreo. Pero para la ciencia, para los arqueólogos, se consideró una lengua muerta hasta que se estableció el Estado de Israel. Y se pone entonces la lengua hebrea como la lengua del Estado. Entonces, el hebreo es la única lengua, desde este punto de vista, que se consideró muerta y que revivió. Ya, desde ese punto de vista. Pero con esto que estamos hablando, realmente nunca estuvo muerta. Se estuvo rezando, se estuvo leyendo el Sefer Torah, se establecieron sidurín. ¿Por qué? Precisamente para lo que estamos diciendo, porque para evitar, o sea, esta otra ventaja del rezo fijo y del rezo comunitario, y se nos obligó a rezar en comunidad también, porque si no, al final de cuentas hubiera pasado lo que pasó con muchas otras naciones, que olvidaron su lengua, que se olvidaron sus costumbres, etcétera. Entonces ya hablamos de que los sabios de la Gran Asamblea se preocuparon por esto, y obviamente detrás de esto hay un milagro también. O sea, lo que los sabios hacen son como
lo que nosotros como humanos tenemos que hacer, porque los milagros también requieren el esfuerzo de nosotros como seres humanos también. Entonces, encontramos de que esta versión fija de los rezos ayuda precisamente en esa época en que muchos judíos están olvidando la lengua hebrea. Entonces, a precisamente mantenernos en nuestras raíces, en nuestras lenguas, y obviamente también a mantenernos unidos, a mantenernos en comunidad. No es bueno, tanto por lo que dijeron los sabios, tanto por temas espirituales, no es bueno que un judío esté rezando solo. ¿Ya? No es bueno que un judío esté solo, no tenemos los méritos como para que yo rece y Hashem me escuche a veces, pero cuando nos unimos en comunidad, somos más. La unidad hace la fuerza, como dice por ahí. Entonces, los sabios establecieron y dicen, y no porque lo dijeron los sabios, sino que está demostrado, o sea, la Torah nos enseña que cuando se reúnen 10 judíos, ahí está la presencia divina. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto mi rezo puede que no tenga la fuerza suficiente como para llegar, porque de pronto yo no soy un gran sadik, pero cuando nos unimos todos, esos rezos suben con más fuerza. Entonces, el rezo comunitario para nosotros es obligatorio también, y también tiene que ver, un efecto, digamos, razonable, es el hecho de ayudarnos a no perder, a no asimilarnos como pueblo, a no perdernos como pueblo. Entonces, muchas de las cosas que tiene, ventajas que tiene haber fijado una versión fija del rezo, un sidur, y un tiempo específico, etcétera, que todo esto también tiene una explicación. No estamos hablando aquí de personas que por conveniencia política o por conveniencia razonable establecieron las cosas. No, detrás de esto hay un montón de cosas espirituales. ¿Ya? El libro de rezos del Sidur que tenemos nosotros es uno de los libros más profundos que hay. ¿Ya? Es uno de los libros con más misterios, porque ya lo dijimos la vez pasada, eran cabalistas, eran profetas los que establecieron esto. O sea, el libro de los rezos es un libro que si se pone uno a estudiarlo, tiene muchísimo que estudiar. Incluso Rabí, Nefesh Haim, de Rabino Haim de Boloín, dice que incluso lo que se encuentra en el Sidur es mucho más grande que las revelaciones que hizo el Aria Kadosh, o sea, que el Arizar. Porque estamos hablando de que estamos hablando más de 100 sabios, profetas y con un Ruach HaKodesh que estaban fijando estos textos. Entonces, el rezo obviamente no es simplemente pensando que, bueno, para que no nos asimilemos, para que recemos en comunidad. Eso es algo que podemos entender, pero hay tanto allí que el libro de rezo es una de las cosas, de los libros más profundos y que tienen mucho que estudiar. Pero dentro de la rutina a veces lo subestimamos. Eso a veces pasa. Entonces, es por esta razón que nuestros sabios redactaron también dentro de lo que es rezo, lo que se llama la Shemonez Re o la Amidad, 18 bendiciones, ahorita son 19, que abarcan la totalidad de las aspiraciones. Otra cosa también, ¿por qué? Porque cuando el rezo es personal, un médico pediría de pronto por salud de sus pacientes, el granjero o el que trabaja en el campo pediría por su cosecha, que trabaja que es pastor, pediría por sus animales, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los sabios al fijar un rezo? También establecieron en los rezos todo lo que nosotros como pueblo judío necesitamos pedir. O sea, cuando yo estoy rezando, incluso que esté solo, porque a veces nos toca rezar solo porque estamos de viaje o lo que sea, yo no estoy pidiendo por mí solamente. O sea, los judíos no estamos rezando de manera individual. O sea, en el Sidur estamos pidiendo también por todo Am Israel. Estamos pidiendo por la tierra de Israel, estamos pidiendo porque se reconstruya Jerusalén, estamos pidiendo en mérito de nuestros patriarcas, etcétera. Entonces, el rezo o todos los textos establecidos nos unen también como pueblo. O sea, no son peticiones mías solas, sino también peticiones del pueblo. Y obviamente, si al pueblo le va bien, a todos nos va bien. Ya, a final de cuentas, Mashiach, Bezrat Hashem, va a llegar en mérito de todo el pueblo también. O sea, todo el pueblo tenemos que esforzarnos. No es uno solo, dos personas. Todos tenemos que esforzarnos en actuar mejor para que Mashiach venga. Entonces, eso es otra de las cosas que tiene el rezo comunitario, el rezo en el Sidur, que los sabios establecieron que nosotros, o en esas bendiciones, estemos abarcando la totalidad de las aspiraciones colectivas del pueblo de Israel,
tanto en lo material como en lo espiritual, y de esta forma 3 veces al día, quien ora sintoniza sus pedidos y aspiraciones con las necesidades y deseos colectivos de toda la nación. Y también es otra cosa que también está en el Talmud: si a Israel le va bien, al mundo le va bien también, ¿ya? Entonces, por eso, una vez, creo que el Talmud lo dice, es decir, si las naciones hubieran sabido cuánto se necesita el templo, no lo hubieran destruido, ¿ya? Y por ejemplo, en Sukkot tenemos que el pueblo de Israel llevaba, según el número de días, el número de bueyes para sacrificar, ya empezaban por 7 y después iban disminuyendo la cuenta. Y todo esto está explicado, era en aras de las naciones. O sea, Israel no estaba actuando solo. Israel estaba llevando sacrificios en la época de Sukkot al templo, que también de alguna manera ayudaban a que las naciones se beneficiaran, ¿ya? Entonces, hay mucho, o sea, pues Israel no, por eso cuando llega el 9 de Ab, que estamos en ayuno, me preguntan muchos alumnos qué pueden hacer. Pues en verdad, solidarizarse, o sea, entender de que el templo no lo perdimos nosotros, el templo lo perdió el mundo completo, ¿ya? El templo es algo que traía luz al mundo completo, no solamente al pueblo judío. Entonces, cuando el judío hace esto, también está teniendo en cuenta la rectificación del mundo. Tikkun Olam se llama eso, rectificación del mundo. Y como dijimos, entonces estos son o algunas de las razones por las que los sabios establecieron los rezos, y algunas cosas espirituales también que los rezos tienen, y también el hecho de que estamos pidiendo por el bien, por la colectividad de Israel, y esto va a traer un problema cuando el no judío desea utilizar el rezo establecido para los judíos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay peticiones por la colectividad de Israel, estamos hablando de peticiones en méritos de nuestros patriarcas, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí puede presentar un problema para un Bnei Noach que desee rezar con el rezo, con el Sidur judío. Por esa razón es que que vamos a hablar más adelante, se empiezan a establecer algunas versiones que ayudan. Bueno, está bien, ya se dijo el Ben Noach que en verdad no necesita esto, que puede hacerlo con los salmos, que tiene la plegaria personal, pero bueno, hay gente que insiste y dice, bueno, yo quiero rezar con un libro. Entonces se han ideado formas o textos para que de alguna manera puedan repetir, si quieren, algunas cosas que sí podrían decir del texto judío, ¿ya? ¿Por qué? Porque está prohibido, vamos a verlo aquí, está adelante un momentico, en el Salmo, no tengo, Salmo 101:7 creo que es, está dicho: uno que profiere falsedad no podrá estar delante de mí, ¿ya? Y eso aplica también en muchas cosas de rezo judío. Por ejemplo, los judíos tenemos que ponernos tefilín en la mañana y también talit. Y cuando hacemos Shema, hay unas cosas, unos textos que recuerdan al tefilín, y está prohibido uno decir esas cosas sin tefilín, porque es casi lo mismo. Estoy como si estuviera diciendo mentiras delante del Creador, ¿ya? Porque no tengo puesto el tefilín que debería ponerlo, porque en esos textos recuerdo esa misma de ponerlo, atarlo en tu brazo y ponerlo entre tus ojos, que eso es el tefilín, ¿ya? Entonces, el Shulchan Aruch establece que un judío no puede decir eso sin el tefilín, porque es como que está mintiendo, ¿ya? Está mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo parecido, por eso traigo ese ejemplo, traigo una analogía aquí, de que el Noahida esté diciendo cosas que no le corresponden con el rezo del Sidur del judío. También es como si estuviera precisamente rezando o diciendo falsedades delante del Creador, porque no le corresponden a su identidad, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso no se puede utilizar el rezo judío, a menos que una persona sea muy estudiada, que esa es la idea, que todo lo que estamos viendo aquí, y sepa qué cosas decir y qué cosas no, en un caso que quisiera rezar con un sidur. Pero en vista de que hay personas que desean rezar, entonces hay algunas versiones que se han sacado del sidur. La Yeshiva Prishoni sacó una versión en la que yo tuve también como editor, y es una versión bastante, me refiero a la versión de pasta de tapa azul,
Es una versión un poco más condensada y la que tiene Francisco exactamente. En mi opinión, más apropiada, porque tiene realmente cosas apropiadas, o sea, que son para lo que es el Bnei Noach, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida que Ben Noach quiere ir sumándole cosas, porque hay una opción de que puede tomar cosas voluntarias, en la medida que Ben Noach quiere sumarle cosas a su identidad de Bnei Noach, puede correr riesgo de pecar por eso, o sea, hacer cosas que al final no le corresponden. Entonces también la persona debería, yo creo que si la persona está en ese punto de que quiere hacer cada vez más cosas del pueblo judío, yo pienso que podría preguntarse, hombre, ¿será que yo me quiero convertir? ¿O quiero vivir haciendo lo que hace el judío, pero quiero vivir mi vida sin tanta obligación, solamente lo que me gusta, que sea bonito que ellos hacen, yo quiero hacerlo? Entonces, ¿por qué la puerta está abierta? Si en tanto les gusta hacer estas cosas, pues pueden irse por lo menos analizando y de pronto pensar en una conversión, si así lo desean. Siempre existe esa posibilidad hasta que venga Mashiach, ¿ya? Entonces, existe esa posibilidad siempre de la conversión. Entonces, con respecto a eso que estamos hablando, existe, basado en esa costumbre de los patriarcas, los miembros de la Gran Asamblea establecieron 3 rezos que son Sheharit, Minha y Arbit, ¿ya? Podríamos decir que solamente por eso, pero cuando se estableció el templo, también Hashem ordenó hacer korbanot. Korbanot son sacrificios. Que también, que la misma raíz del hebreo, la intención era que la persona se acercara al Creador. Habían diferentes tipos de korbanot, etc. Pero entonces los rezos ya no solamente están relacionados con los patriarcas de esos momentos fijos que ellos establecieron para hacer tefilá, mañana, tarde y noche, sino que también los rezos están relacionados con los korbanot. Habían korbanot en la mañana, habían korbanot en la tarde, y habían korbanot, perdón, en la noche no había korbanot, sino que los restos que quedaban de los korbanot del día se quemaban en la noche. Y eso hace alusión al rezo Minha. Y en el Talmud en Berajot, al principio, explican que al principio el Arbit, o sea, el rezo de la noche era como opcional, pero lo que pasa es que en esa época la gente era tan apegada al Creador que lo opcional lo hacían. No es como ahora que si uno le dan algo de manera opcional, dice, ah, bueno, ok, no lo hago, no me toca. No, la gente en ese tiempo, la gente del pueblo de Israel, había muchas cosas que eran opcionales que lo hacían, aunque era opcional, todo el mundo lo hacía y terminó casi volviendo esa obligación. Y hoy día el resto de la noche no es opcional, es una obligación. Ya, entonces, pero el resto de la noche está de alguna manera relacionado con la quema de los que quedaba de los korbanot del día. Entonces vemos aquí otra cosa que tiene que trae un pequeño problema también para el Ben Noach cuando quiere rezar la Amidá, ¿ya? Porque la Amidá está relacionada con los korbanot, y sobre esto voy a leerlo un momentico aquí, con respecto a la parte central del rezo, que es la Amidá, la Shemona Esrei, que también le llaman así, está, según todas las opiniones, relacionada con lo que son los korbanot del pueblo judío. ¿Ya? Y por eso, si ustedes miren, analicen pues los diferentes sidurín que tienen, hay unos que son pequeñitos, que son pocas páginas, son muy sencillos. Y solamente vi una versión por ahí en PDF que incluye lo que es la Amidá, ¿ya? Exactamente, son así sencillos como la señora Socorro está mostrando, son sencillitos. O sea, me refiero que no son tan voluminosos, son pocas páginas, cosas. Y al final de cuentas, volvemos al punto, más importante es la plegaria personal, libro de salmos, etc. Pero hay otras versiones que incluyen Amidá, ¿ya? O una adaptación de la Amidá. En mi punto de vista, esto es polémico, es muy problemático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que establecieron los sabios y yo llego, porque soy, ejemplo, Asher Kakwa, voy a modificar la Amidá para que la puedan hacer los beduinos. O sea, estamos hablando de algo muy serio. ¿Sí entienden? O sea, yo estoy modificando algo que 120 profetas hicieron y yo quién soy. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay un problema y por eso es polémico, y polémico de pronto no para Ben Noach porque no lo sabe. Polémico dentro de nosotros los judíos. ¿Ya? Por eso vamos a ver gente que rechaza esto y vamos a ver gente que
que dicen, bueno, sí podrías hacerlo, pero esto es polémico. Recuerden lo que hablamos incluso en el foro que tuvimos, de que desde la perspectiva, o preguntaba incluso la señora Zunet, creo que era, yo le decía, en el pueblo judío hay más apertura hoy día, Baruch Hashem. Hay más apertura, sí. Pero también hay gente con posiciones muy radicales. O sea, posiciones que no, como que no están de acuerdo que Ben no haga ciertas cosas, aunque lo estamos hablando de manera voluntaria, lo puede hacer, pero no les gusta. O sea, es como, ¿por qué quieren hacer eso que no les corresponde, que eso es de nosotros? ¿Ya? Y eso tiene una razón de pronto en el celo que hay con la Torá. Pero esto que estamos hablando no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo que nuevamente establecieron profetas de Israel, cabezas de Israel, que vieron todo este exilio en el que estamos todavía hoy día. Y yo llego, según mi raciocinio, que no soy profeta, voy a modificar algo. Entonces, esto trae un problema. O sea, yo no puedo hacer, yo como escritor puedo hacerlo, pero aquí, no, aquí quien la persona que es temerosa del cielo se lo piensa 2 veces, ya, antes de hacer algo así. Entonces, por eso vamos a encontrar, yo hasta ahora he visto solamente un Sidur por ahí que está en PDF, no conozco la verdad la fuente, no sé qué tan confiable es, tal vez sea confiable, no estoy diciendo que no lo sea, solamente que yo no lo conozco, ¿ya? Pero incluye un poco lo que es la amidad, ¿ya? Modificada, adaptada, ¿ya? Entonces, yo personalmente pienso que eso no está correcto, porque estamos modificando algo que establecieron los sabios. Ahora, tal vez no sea exactamente lo mismo, pero existen leyes para derogar o para cambiar un decreto establecido por un Sanedrín o por la Gran Asamblea. En la ley judía hay muchas cosas que se discuten y vamos a tener en la sección que vamos a hablar más adelante sobre Kashrut, porque Kashrut viene con la palabra kosher, o sea, lo que es apto, y también de cierta forma el Noahida tiene algo que ver con Kashrut, y no me entiendan de que tienen que ver con comer kosher como lo comen los judíos, sino con comer lo que es apto para Benei Noach. ¿Ya? Lo que ejemplo, no comer parte de un animal vivo, etcétera, etcétera. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, sobre eso también vamos a hablar incluso, así como lo estamos haciendo, algunas prohibiciones que tenemos los judíos de comer preparaciones hechas por no judíos, incluso que no sean ídolos. ¿Ya? No tiene nada que ver con, sino por solamente que lo hizo una persona no judía. ¿Para qué se trae eso? En el curso de la Yeshiva lo trae también para que Ben Noach no se sienta mal. O sea, para que entienda que tenemos leyes que no están Harbe Shalom discriminando la buena voluntad de una persona, sino que como hay una relación cercana entre judíos y Benei Noach, entonces yo entienda cuáles son nuestras prohibiciones, aunque no necesitan comprender la profundidad, pero que entiendan que hay algunas restricciones que tenemos y que no lo vayan a tomar personal. ¿Ya? Entonces, aún en eso, el tema de, hay ciertas cosas ahí, ciertas leyes y en otros aspectos también, donde nosotros no podemos cambiar eso hoy día porque hay una regla en la Torah oral que dice que la única manera de modificar eso que estableció un Sanedrín o estableció sabios de la Gran Asamblea es que llegue una gran asamblea mayor en número y en santidad. Solamente ellos podrían derogar o cambiar algo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que deberían venir más profetas que los que habían en la gran asamblea y más grandes en santidad. Y hoy día es muy difícil llegar a eso. Entonces, de manera sencilla les digo dentro de las reglas que establecieron los sabios para el pueblo judío hay algunas cosas que las seguimos haciendo, aunque de pronto podríamos pensar que hoy no es necesario, pero se hace porque lo estableció la Gran Asamblea o lo establecieron sabios de antaño y no se puede cambiar eso sino hasta que llegue un tribunal mucho más grande en santidad y en número para poder hacer eso. Entonces, un Sanedrín mucho más grande. En resumen, hay muchas cosas alrededor de estas reglas y estas leyes que se establecieron como para una persona, si se toma esto o cambia cosas, o es un ignorante o es un atrevido. ¿Ya? Es una persona que no tiene mucho temor del cielo. Entonces, con respecto a la amidad, la mayoría de opiniones no debe hacer Benei Noach. No debe hacer porque esto tiene
una relación directa con lo que tiene que ver con los korbanot que los judíos llevaban al templo. Entonces, y yo sigo esa opinión. Cada persona de pronto, si se quiere fundamentar, por lo menos que se fundamente en cosas que tengan base, no que es lo que simplemente lo que quiere. Pero yo, en verdad, en la edición que trabajé del Sidur que se hizo con la Yeshiva, yo no hice el Sidur, no es un Sidur hecho por mí. Yo solamente trabajé de editor, hice algunas cosas, ya. Entonces, esto se excluyeron y se excluyeron muchas otras cosas también. ¿Por qué? Porque en verdad no es conveniente y es muy polémico desde la vista del pueblo judío también muchas cosas. Y porque tiene razón, o sea, porque ¿cómo voy a modificar yo algo que, o sea, no es tan fácil así, o sea, de venir y modificar una bendición para otro público? O sea, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. Entonces, ¿cuál es el punto o si quisiera condensar un poco lo que estoy hablando? Primero que hay unos rezos fijos, que ya lo hablamos, que no tiene que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora, que estamos hablando de versión personal, la tefilá, que es cuando la persona está en situaciones de apremio, etc. Y que esa versión fija tiene un texto establecido en el que desde el judío más grande al más pequeño, el grande en tema de talla espiritual o al más pequeño en talla espiritual, estamos rezando lo mismo. Y que tal vez aquellos que son más grandes en talla espiritual conocen profundidades del Sidur, que pueden meditar en ellos a un nivel un poco más profundo, etcétera, etcétera. Pero hay una versión fija del rezo. Bien. Eso, el Sidur es algo muy profundo. Segundo, está relacionado con los patriarcas, porque los patriarcas establecieron esos momentos de tefilá, mañana, tarde y noche. Está relacionado con, o por otro lado, está establecido por la Gran Asamblea, recordando ese legado de los patriarcas. Y por otro lado, tenemos también la relación que hay con los sacrificios. Por eso dice acá, Sheharit, Minha y Arbit se establecieron de acuerdo a los sacrificios públicos del templo, ya que la plegaria viene a expresar el significado interior de los korbanot, dado que los sacrificios públicos del amanecer y del atardecer son de carácter obligatorio. Fijaron rezos de Sheharit y Minha como tales obligatorios. Asimismo determinaron el rezo Arbit, o sea, de la noche, como que correspondía a la quema de los cebos, los órganos que se realizaban sobre el altar. Y tenía algunas diferencias, vamos a decirlo así. Entonces lo fijaron inicialmente como opcional, pero aún así los hombres del pueblo de Israel siempre lo estaban haciendo, porque aunque era opcional, ellos querían hacer más mitzvot. O sea, quieren hacerlo en aras de cumplir más mitzvot, de agradar al Creador, de hacerlo por amor a Él. Hoy día no es opcional, como dije, es obligatorio. Entonces, con respecto al libro de rezos, al igual que con todas las oraciones personales, no hay textos fijos para la oración del Noahida, dado que cada oración es esencialmente personal, porque es allí donde está la obligación, y ya quedó claro con todas las clases anteriores. La obligación del Noahida es personal. No es que haya un rezo establecido como tal, y los sidurín que se han hecho no es para transmitirle la idea a los Benei Noah de que ahora con esto deben rezar. O sea, no se debe pensar que el Sidur es porque ahora tienen una obligación de rezar con Sidur. No, la obligación es personal. El Sidur es algo que si la persona de pronto algún día quiere rezar y quiere una estructura o le gusta cosas del Sidur judío, entonces puede hacer eso porque ese Sidur está sacado o está extraído en ese Sidur de Noahida, lo que él puede recitar y que no se le considere pecado, porque también a veces no bastan las buenas intenciones. O sea, una persona quiere hacer algo de buena intención, pero termina pecando porque termina diciendo cosas que no le corresponden o termina diciendo, como lo decíamos, como dice el Salmo, diciendo falsedad delante del Creador, porque no está hablando cosas, porque ya dijimos hace un momento que los sabios establecieron esto pensando en la colectividad de Israel. Entonces, si la persona no es de Israel, pues está diciendo cosas que no le corresponden y entonces no basta aquí la buena intención, está pecando, está diciendo algo que no tiene nada que ver con su identidad, está diciendo mentiras delante del Creador. Entonces, con esa idea de que de pronto algunas personas necesitan alguna ayuda en oraciones porque de pronto no tienen muchas palabras, no saben qué decir, puede utilizar un sidur
Sidur que de pronto le ayude un poco, ¿ya? Pero yo pienso que la tefilá personal no es tan difícil, es cuestión de abrir el corazón, cuestión de abrir el corazón y de decir, como si uno tuviera ese mejor amigo ahí al frente y exponer las dificultades que tiene. O sea, obviamente Hashem escucha todo, ¿ya? Y muchos noajidas han preguntado entonces sobre el uso del libro de oraciones judío, ¿ya? Que es lo que estamos hablando. Y este Sidur es el núcleo de la liturgia judía. Ya dijimos, se estableció por los miembros de la Gran Asamblea. Y el resultado fue que el libro de rezo judío fue adaptado específicamente a las obligaciones y necesidades únicas de la comunidad judía en el exilio. Como tal, entonces la mayoría del Sidur judío no es relevante para los noajibes. Por eso es que vemos entonces que el Sidur judío es gordito y el Sidur noajida no es tan gordito, porque no es, mucho de lo que está en el Sidur no es relevante, o sea, no tiene mucho que ver para Benay Noaj. No encontramos entonces Kadish y otras cosas, etc. Y también otras cosas comunitarias. Bueno. Entonces, por ejemplo, el Sidur judío está repleto de oraciones que son por el retorno de Israel a nuestra tierra. Ya. Estamos pidiendo por el retorno a Israel. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Ya Israel, mucha gente ha regresado. No, porque no se trata de eso. Se trata de que todo el pueblo judío regrese a la tierra que nos corresponde. Y la mayoría del pueblo judío no está en el Estado de Israel, está fuera. Hay comunidades muy grandes en Argentina y en Estados Unidos, creo que son las más grandes que hay. ¿Ya? Entonces, seguimos exiliados. Ah, pero ¿por qué no se van? Porque en verdad no, o sea, es otro tema polémico, pero en verdad no es... o sea, como les digo, o sea, no se ha dado todo lo que se tiene que dar para que el pueblo judío regrese allá. Además, Israel, como lo conocemos hoy como Estado, es pequeño. No cabríamos todos allá. Entonces, obviamente que aquí tiene que llegar Mashiach. O sea, Mashiach es una de las cosas que tiene que hacer es retornar a todo el pueblo que estamos todavía en la diáspora. Personalmente, yo con la ayuda de Hashem, este año secular que comenzó, tengo plan de irme con mi familia nuevamente, regresar a Israel, con la ayuda de Hashem, que todo lo que estoy haciendo se me pueda dar. Pero eso son cosas personales, pero hablando de pueblo, todavía no hemos retornado. O sea, no hemos retornado. Entonces, mucho de lo que está en el Sidur está, repito, relacionado con el exilio judío. O sea, en este caso, un ejemplo, estamos pidiendo por el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel, y otras oraciones invocan el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, que son patriarcas también del pueblo de Israel. No son patriarcas de las... obviamente son ejemplos, hay mucho que aprender, son pilares, son sadiquín, pero no son patriarcas de las naciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona se convierte al judaísmo, cuando le llaman a leer el Sefer Torah, ¿cómo le llaman? Siempre se menciona el nombre del padre. Fulanito, hijo de fulanito. Entonces, cuando la persona se convirtió, vamos a poner un ejemplo, el señor Pedro se convirtió, que es hijo del señor Carlos. Entonces, Pedro se cambió el nombre, ahora se llama Yehudá, porque se convirtió al judaísmo. Entonces, cuando van a llamar al Sefer Torah, no le dicen Pedro, Yehudá, hijo de Carlos. No, ya no llaman con el nombre de su padre. Y no porque no, Habbe Shalom, no me malentiendan, no estoy diciendo que su padre no sea importante, todo lo contrario, el padre biológico es gracias a ellos que la persona puede estar aquí en este mundo y gracias a Hashem. Pero es llamado ahora Yehudá, hijo de Abraham. De Abraham. ¿Ya? Hijo de Sara. Bueno, Sara no se menciona en el tema de la Aliyá al Sefer Torah. Pero entonces ahí, ahora esta persona que se convirtió, se sumó a ser descendiente de Abraham, descendiente de Sara, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob. Entonces, en el Sidur encontramos también muchas plegarias que se invocan en nombre de Abraham, Isaac y Jacob, que son patriarcas del pueblo de Israel,
Entonces, una persona no judía no puede decir estas cosas porque no tiene que ver, él no es descendiente, ya sea por sangre, o sea, me refiero descendiente que hijo de madre judía o descendiente porque se convirtió, ¿ya? Pero la persona no es descendiente como tal de Abraham. ¿Quién entonces sí es descendiente? Aquellos que nacieron y vienen naciendo de madre judía, o aquellos que se convirtieron alágicamente, como debe ser la conversión bien hecha. Entonces ya esa persona, ese converso, ahora es hijo de Abraham, hijo de Isaac e hijo de Jacob. Y esa persona sí puede entonces en la tefilá decir en el mérito de nuestros padres que está Abraham, Isaac y Jacob. Entonces esa persona sí puede decir todo esto. Entonces esos son ejemplos de cosas que tienen aplicación solamente para el judío. Un noajida no puede recitar estos pasajes, ya que los noajidas no tienen una participación en Israel o en la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Además, muchos pasajes se refieren a la misbot, que solo se aplican específicamente a los que tienen un linaje judío. Por ejemplo, en el Sidur encontramos entonces pasajes que hablan, como lo que estoy diciendo, cuando recitamos Shema, que tocamos el tefilín del brazo y tocamos el tefilín de muchos pasajes están relacionados con misbot específicas del judío. Y eso lo vamos a hablar también más adelante, que también tiene que ver con tefilá sobre el tema del Shema. ¿Ya? El Shema, ¿lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? La respuesta es sencilla, sí se puede decir, pero hay textos que no se deben decir porque son textos de esto que estoy hablando. Son textos que tienen que ver con preceptos del pueblo judío, son textos que tienen que ver con tefilín y que no le corresponden a Benay Noach. Por eso el Shema, si lo han visto en las versiones de los Sidurín, es mucho más corto. ¿Ya? Es cortico, no es tan... ¿Por qué? Porque queremos darle menos cosas al Noajida, porque es que no le queremos dar de lo que tenemos, no. Es porque no le corresponde. Es porque él no tiene esos mandamientos y por lo tanto ese texto no tiene nada que ver con su identidad. ¿Ya? Esos son ejemplos de lo que estoy diciendo. Por esta razón es preferible y aconsejable que el Noajida no utilice el libro judío de rezos. Sin embargo, en algunas secciones puede que sí hay algunas cosas que se pueden sacar y la verdad es que hay también en el libro judío, en el libro de rezos judío hay muchos salmos también y eso pues salmos no hay prohibición, o sea, también hay cosas que la persona que sabe podría extraer y eso es lo que se ha hecho en algunas instituciones, por ejemplo la Yeshiva Prichei Shoshanim, que sacó este libro de rezos como extraer lo que sí puede Ben Noach decir, ya dentro de lo que está en el libro judío. Con respecto a establecer o a los tiempos mañana, tarde y noche, dentro de lo que es plegaria personal, es una buena recomendación para Ben Noach que establezca un tiempo. O sea, me refiero, no tiene que ser mañana y tarde y noche, me refiero que, digamos, la persona toma un momento en la mañana a la misma hora y ese momento dice voy a rezar. Este es mi momento de rezo, de mi plegaria personal. O voy a rezar con el Sidur. Y dice hoy no quiero utilizar el Sidur, hoy quiero abrir mi corazón delante del Creador. Todo eso está bien. O sea, no hay que meterse en la mente que todos los días es el Sidur. Todos los días el Sidur. No, o sea, el Sidur lo pueden utilizar, sí, pero siéntanse libres de utilizar el Sidur si un día les apetece porque de pronto no les sale, no están preocupados, no les surge como que muchas palabras, están un poco agobiados, pues utilicen el Sidur, que el Sidur empieza a tener ese efecto que les va a abrir el corazón, les va a ablandar el corazón y van entonces también a nuevamente salirse de ese afán del día a día y conectarse nuevamente con el Creador. Pero otras veces si tienen alegrías, están con muchas cosas buenas que le ha pasado en el día, tienen muchas cosas que agradecer, pues yo creo que es mucho más grande lo que la persona puede decir de manera personal con sus propias palabras. ¿Ya? Entonces tienen la libertad de utilizar el Sidur, pero lo que estamos diciendo es que es recomendable que puedan establecer un momento fijo. Eso es como disciplina, vamos a decirlo así. ¿Ya? No porque tenga que rezar mañana, tarde y noche, sino porque digo, bueno, el momento que tengo más espacio, el momento que yo me siento más tranquilo, donde yo me puedo concentrar, donde mis hijos no me van a molestar, porque cuando me siento aquí vienen y me piden tal cosa. Entonces, bueno, no, ese momento no. Voy a buscar un momento donde yo tengo el espacio para mí. Entonces, fíjese ese momento y puede hacer todos los días, si quiere, porque no hay problema de rezar todos los días,
una plegaria personal y vamos a ver de que hay diferentes tipos de plegaria, de pronto una es de agradecimiento, otra es de alabanza, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo puede hacer. Pero es recomendable que fije tiempos y vemos incluso que nuestros patriarcas, por ejemplo, Abraham rezó en la mañana, ¿ya? Y hay una pregunta que no, no voy a traer acá porque es muy larga, porque es una discusión muy larga, pero la pregunta es si Abraham era judío, ¿ya? Entonces, es que acabamos de decir que es el primer judío, que es patriarca, ¿ya? Pero no habían entregado la Torah en el mundo, Hashem no le había ordenado los misbot, pero Abraham los guardaba, dice el Midrash. Entonces, esto se vuelve al final de cuentas las dos cosas, porque Abraham era el primer judío, pero como primer judío tenía también, es como el eslabón, conecta también con lo que es Benei Noach, ¿ya? Él conecta también con lo que es Benei Noach. Entonces, si Abraham estableció en la mañana, dijo voy a rezar en la mañana, pues aquí vemos también de que Abraham, que sobre él realmente, él estaba obligado como tal, era a las misbot de Benei Noach. Abraham está obligado a las misbot de Benei Noach. Todas las demás misbot que él hizo, las hizo por Ruach HaKodesh, por profecía, ¿ya? Pero Hashem no le había ordenado hacerlas, excepto la de Brit Milá, esa fue otra cosa. Brit Milá sí le ordenó hacerla a él y a su familia, ¿ya? Y aquí vemos entonces que Abraham se le ordenó algo que no se le ordenó a los demás Benei Noach, Brit Milá. Entonces ahí vemos que Abraham reúne, es como ese eslabón que conecta entre el primer judío y también un gran justo de las naciones, o sea, un Ben Noach. Y vemos, si quisiéramos tomarlo de él, el ejemplo, vemos entonces de que él fijó un momento en la mañana y rezó. Entonces, ¿por qué no que una persona noajida determine un tiempo en su día y pueda utilizar ese tiempo para hacer su plegaria personal? Como una manera de resumir un poco, uno, los noajías tienen una mitzvah obligatoria de rezar en respuesta a sus necesidades y circunstancias, y esta oración no tiene textos fijos o tiempos establecidos. Dos, sin embargo, es adecuado fijar un tiempo en aras de poder hacerlo mejor. Es adecuado ofrecer otras oraciones de alabanza o agradecimiento, y estas también son voluntarias, son personales y no tienen textos o horarios fijos como tal. Otra conclusión, otra parte de resumen es el Sidur, el libro de oraciones judíos, es sobre todo aplicable a judíos. De todas formas, contiene algunas secciones que pueden ser universales y por eso algunas personas extraen ciertas cosas como una ayuda para el Ben Noach, que de pronto desea rezar con un libro, pero hay otros puntos que son muy delicados y que no se pueden simplemente modificar así porque sí, sino que si lo hace alguien, Besrat Hashem, que pueda llegar, de pronto me refiero a los cabezas de Israel, un poseg, alguien que más adelante, porque con todo este despertar de las naciones, tal vez alguien más adelante dictamine, de hecho van a dictaminar muchas más cosas para ayudar a Najida, pero por el momento no es tan fácil como que cualquier persona venga y modifique ciertas partes del Sidur, y me refiero específicamente a la Amida. El libro de Salmo, otra conclusión, el libro de Salmo es uno de los libros de oraciones universales y más sugerido para Benei Noach. Otra conclusión, hay tres tipos de oración: peticiones, alabanza y agradecimientos. Otra conclusión, 6, la oración debe ser verbalizada en lugar de realizarse en el pensamiento, eso también es importante. Tiene la obligación de tefilá, como dijimos, personal, pero no se debe solamente pensar, ¿ya? Se tiene que verbalizar, incluso que la persona de pronto no esté hablando en voz alta, pero se tiene que expresar, se tiene que mover los labios. O sea, la tefilá, incluso personal, que hace el Ben Noach, debe ser moviendo sus labios, o sea, no puede ser de pensamiento. Y la palabra da fuerza también a eso que se está pidiendo. Y es recomendable, como dijimos, poner tiempos para reflexión espiritual, la tefilá, etcétera.
Y otro punto, hay que rezarle, hay que dirigir la tefilá, obviamente, directamente a Hashem y no a través de cualquier otra entidad o o una persona o algo así. ¿Ya? Esto lo podemos ampliar más adelante porque tampoco no es muy complicado, pero podemos hablar, por ejemplo, cuando generalmente pedimos por los méritos de un sadik, que también es una costumbre en el pueblo judío. ¿Ya? Se pide en los méritos del sadik, y también el sadik es como ese, o sea, el sadik llegó a un mérito mucho más grande, que tiene mayor cercanía al creador, y tal vez es como para pedir un empujoncito en esas tefilot que estamos haciendo. Pero no le estamos pidiendo al sadik, o sea, sabe Shalom. O sea, no le estamos pidiendo al sadik como si fuera él el que nos va a proveer, como si fuera él que nos da todo, no. Entonces, este problema de que es algo muy interno que se puede torcer a veces, pero la verdad es que nosotros no estamos pidiéndole a ningún sadik, estamos pidiéndole en mérito de ese sadik, en mérito, o sea, como que por su mérito precisamente mi tefilá sea más escuchada. Pero a final de cuentas, no estamos haciendo eso en aras del sadik solamente. Y con respecto a la tefilá, cerrando un poco el tema, como les decía, que ya estamos como empezando a cerrar un poco el tema de tefilá. Algunos consejos para rezar, para hacer tefilá. Dice, la oración es más que solo hablar con Dios, es el establecimiento de una relación. Como todas las relaciones, hay que trabajar en la comunicación. Nuestros sabios sadiquín justos han establecido ciertos puntos de referencia para ayudarnos a maximizar nuestro potencial, y por eso entonces uno tiene que identificar la oración. Y una oración generalmente siempre tiene que ver con tres categorías que son peticiones, alabanza, gratitud. ¿Ya? La identificación de la oración le ayuda a entender mejor a la persona el propósito, o sea, por propósito por lo que sacó el espacio para dirigirse al Creador, y le ayuda a guiar en sus palabras, en lo que quiere decirle al Creador, y le ayuda incluso a sacar cosas que estén en su corazón. Entonces, dentro de estas plegarias tenemos la de peticiones, que pues es obvio, obviamente pidiendo por las necesidades, las cosas que la persona necesita. Tanto físicas como espirituales. No está mal pedir por cosas físicas. Esa idea de que pedir por lo físico o incluso que el dinero es malo es una idea cristiana. O sea, ya lo hemos hablado también. O sea, pedir por cosas materiales no está mal, no está mal, ¿ya? Porque son parte de esa ayuda que Hashem nos da en el mundo. Y tenemos alabanza, que es obviamente exaltarlo a Él, y eso también se puede lograr a veces cuando la persona viaja, llega a lugares muy imponentes. O sea, la verdad es que uno se maravilla con la naturaleza. También puede aprovechar esos momentos para hacer exaltar al Creador. Y gratitud. Entonces, estas son tres cosas o tres tipos de plegaria. La persona debe identificarlas para poder, digamos, hacerlo de una manera más natural, para no bloquearse. Debe saber qué es lo que quiere hacer. Debe ser verbalizada, como dijimos, y también se debe tener periodos de reflexión. Hay quienes recomiendan, basándome un poco en lo que es para el pueblo judío, que ese periodo de reflexión a veces sea en la noche, ¿ya? En la noche antes de acostarse. ¿Por qué? Porque en el día a veces puede pasar que la persona se entristece, ¿ya? Y eso le va a entorpecer con su día a día, con las cosas que tiene que hacer en el día a día, con el trabajo. O sea, por ejemplo, una persona puede empezar a reflexionar. De pronto en esa reflexión empieza a pensar en cosas que hizo mal de pronto, o se puede llegar a sentir mal de ciertas cosas. Entonces, eso le va a hacer que de pronto no tenga un buen desarrollo en sus actividades normales del día a día. ¿Ya? Entonces, es mejor tener esos momentos de reflexión personal, o de reflexionar de qué cosas hice en el día, o incluso un momento de pronto de teshuvá, de cosas que quiero corregir en la noche, antes de dormir. ¿Ya? Eso es un consejo general, porque obviamente si hay que verlo el caso específico. Hay personas que también a veces tienen problemas de depresión y a veces se deprimen muchas veces más ahí en la noche cuando van a dormir. Ahí es donde más llega el momento de depresión, y mucho más si viven solos, etcétera. Pero de manera general,
Una persona que, digamos, no tiene este problema puede reflexionar en la noche, darle gracias al Creador por el día que acaba de terminar, se va a dormir, reflexiona sobre las cosas que quiere mejorar para el día siguiente y eso está bien en ese momento. ¿Ya? Y también pues separar momentos, como ya dije, por la oración. Y bueno, básicamente son como estos puntos que quería traer hoy. Con respecto al punto de lo que es el rezo colectivo, algunos puntos, obviamente, o sea, porque no podemos estudiar el Sidur judío, no terminaríamos, la verdad, por ahora. Estamos hablando de algunas cosas que de pronto tienen mucha pregunta y entender por qué no se puede tomar el Sidur así simplemente, ¿ya? Porque también cuando empezamos el curso alguien preguntó, no sé si fue por el grupo del chat o fue por acá, o en el chat de aquí de la reunión, alguien hablaba sobre sobre el Minyan. Ya, habían preguntado sobre el Minyan. Entonces, ya ahí entendemos de que el Minyan es algo que tiene que ver, o sea, el Minyan, si no lo saben, es la reunión de 10 varones judíos para la tefila. Entonces, eso tiene que ver para el judío, ¿ya? Y hay rezo incluso que yo solo no puedo decir, sino que tengo que esperar el momento en el que estoy en Minyan, ¿ya? Ahora, si hablamos de comunidad, yo pienso que lo más importante de una comunidad Bnei Noach no es tanto los rezos, porque la tefilá creo que en verdad pienso, es mi opinión, que personalmente y a solas es mucho más a veces más fuerte. Ya es porque uno lo hace sin pena, o sea, es esa comunicación directa entre Hashem y yo. ¿Ya? O sea, a veces como que la tefilá personal, disculpe que sea insistente con el tema, pero en mi opinión personal es más fuerte, es más como que uno puede más confianza decir las cosas con el creador estando a solas. Entonces, si hablamos de comunidad, de Bnei Noach, que yo pienso que es algo que se está empezando con todos estos, últimamente se está hablando de comunidad, yo pienso que la comunidad no debe ser virtual, no debe ser una reunión de Zoom, una reunión, no, o de un grupo de WhatsApp, eso no es comunidad. Una comunidad es que estén presentes. Ahora, si hablamos de comunidad, yo pensaría que lo más importante no es el rezo comunitario, es mi opinión personal, sino construir en temas de educación y de estudio. Entonces, para mí, eso es más importante que se puede hacer como comunidad Bnei Noach. Es decir, un grupo, un centro donde estamos estudiando, tenemos libros, de vez en cuando invitamos a rabinos que vengan y nos visiten. Vamos a formar una escuela, que ya lo he insistido mucho en el tema también en otras ocasiones. Esa comunidad impacta en la sociedad. O sea, eso es más importante, en mi opinión, que sentarnos a rezar. ¿Ya? Porque no existe un rezo comunitario obligado para Ben Noach. ¿Ya? Entonces, en cambio nosotros también tenemos que rezar porque así se estableció para poder sobrevivir en el galut, en el exilio. Pero además de eso, cuando hablamos de comunidad, tampoco para judíos es la sinagoga. La comunidad es donde tienen la escuela los hijos, donde hay mikve para las mujeres sumergirse, la comunidad donde hay un centro de estudios, un Bet Midrash, eso es comunidad. La comunidad no es la sinagoga para nosotros. La comunidad es todo lo que gira en torno a las necesidades sociales que nos sostienen y nos apegan al Creador. Entonces, toda educación, profundización del estudio. Y hay una cosa que las grandes empresas descubrieron hace mucho tiempo y es impactar en los niños pequeños. ¿Ya? La educación. Imagínense, enfóquense en eso. Que una comunidad cree escuelas. Yo pienso que yo me estoy volviendo un activista con mis alumnos en ese tema, porque yo creo que así que pueden impactar a futuro. Es como invertir en el cambio del mundo, que cuando uno menos piensa, 5 o 10 años, tenemos niños que están comportándose de una manera diferente a lo que están haciendo los demás hoy día. Entonces, esto es tan importante que incluso Disney y empresas de televisión rusas descubrieron esto, y esto es tan importante que se le meten a los niños en su mente con sus dibujos animados. Ya, pueden encontrar por YouTube ahí cómo Disney empezó a sacar en la época
de la Segunda Guerra Mundial, empezó a sacar dibujos animados divertidos y todos, pero enfocando a lo bueno y lo positivo del capitalismo. ¿Ya? Y también puede encontrar dibujos animados de la Rusia soviética enfocados a lo bueno del comunismo. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuál fue el punto aquí? Descubrieron que si quieren cambiar el mundo, tienen que empezar por los niños. ¿Ves? Y eso es lo que están haciendo. Por eso hoy hay tanto el tema de la ideología de género y lo que se pone por allí y lo quieren meter en la mente como algo de libre elección. Entonces, hoy día muchas de las películas de Disney, analícenlo, yo no soy, no lo digo porque yo vea, ¿verdad? Porque he visto cosas, pero yo casi no veo películas, pero sí me entero porque estoy muy cuidadoso de lo que mi niña, de lo que no quiero que vea mi niña, mi hija. Pero mucho gira en torno de hay que respetar las diferencias. Mucho de lo que se vende en esos dibujos es hay que entender que somos diferentes, pero somos felices diferentes. Es un mensaje aparentemente bueno, pero está diciendo, entre otras palabras, si a esta persona le gusta decir que no es un hombre, sino que es una mujer, hay que respetarlo porque somos diferentes. O sea, están atacando a los niños con esa ideología. Entonces si queremos hablar de rezo, de comunidad no ajida, porque ya hemos hablado de lo que es personal y lo que es rezo establecido, y si queremos hablar de comunitario, lo comunitario para mí no tiene nada que ver con los rezos. Por ejemplo, el tema de Minyan, para mí no, o sea, Minyan no tiene nada que ver. Minyan es una reunión de 10 judíos, pero otros textos que se dicen en el rezo comunitario judío, Kadish, que se dice solamente en Minyan, obviamente esto no tiene nada que ver. La mayoría de lo que es rezo comunitario no tiene nada que ver con Bnei Noach, ¿ya? Entonces, si quiero hablar de comunidad, pensemos en educación, ¿ya? Pensemos en cómo, qué es lo que necesitan como sociedad. Juntémonos, hagamos una escuela, hagamos un lugar de estudio donde vamos a profundizar y a invitar a rabinos que vengan, conferencias, eventos, eso sí es comunidad, ¿ya? Entonces, ese es mi consejo personal para resumir que lo que tiene que ver con tefilá comunitaria no tiene nada que ver con Bnei Noach, porque fue establecido precisamente para que nosotros los judíos nos mantuviéramos como comunidad y no nos asimiláramos en el exilio. Entonces, eso es prácticamente lo que tiene que ver con tefilá comunitaria y con el asunto que es comunitario, pues. Entonces, básicamente ahí como que terminamos esa parte gran parte, de pronto hay algunos punticos que quisiera abordar en la próxima clase, pero como que ahí vamos dando la vuelta al tema de lo que es tefilá y próximamente vamos a estar en otro tema, ya en otro tema de los 7 preceptos. Entonces, tiene un espacio para hacer preguntas o comentarios, lo que quieran decir o ideas también. Les escucho. Pueden abrir sus micrófonos. Adelante, Francisco. Sí, Raúl, una pregunta. En una ocasión hubo un diálogo entre el Eterno y Abraham, donde Abraham quiere asegurarse de que van a heredar la tierra de Israel y le dice que quizás Abraham decía que si los Bene Israel pecaran, los iba a pasar como la generación del diluvio, los iba a destruir, o también los puede dispersar como la generación de la dispersión. Y Hashem le dice, no va a pasar eso. Diles que ofrezcan, toma para mí una becerra y por triplicado una cabra, que hicieran los corbanos, los sacrificios. Pero entonces Abraham le dice al Eterno que eso está bien en la época que existe el templo sagrado, el Bet Hamidash, pero Abraham tenía visión profética y dijo, y cuando no exista ya el templo, ¿cómo lo van a hacer? Y el Eterno le dice, yo establecí para ellos que, y en mi Torah, que el orden de los korbanot, los detalles y sus leyes, cuando ellos los lean ante mí y los estudien, yo se los voy a considerar como si los hubiesen ofrecido delante de mí y les perdonaré todos sus pecados a los de Israel.
La pregunta es, ¿tiene algún efecto positivo, alguna ayuda para un Benay Noach estudiar sobre el tema de los Korbanot? Por ejemplo, lo explica el Rambam en su libro Mishneh Torah, en el libro de Sefer Korbanot, el estudiar eso, puesto que no fue dado para el Benay Noach, pero la pregunta es, si ese sería también considerado para el Benay Noach, tuviese beneficio si cometiese transgresiones, o no calificaría para nada. Sí, no sé si se entiende la pregunta. Estoy tratando de Está en entender. Talmud Tratado de Tanit, página 27b. Sí, mira, sí, o sea, con respecto a eso, los sabios establecieron en el Sidur Korbanot. Tenemos al principio el Sidur Korbanot y también tenemos la Kedat de Isaac, o sea, el texto de la porción de la Torah donde se recuerda que Hashem le ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo. Y todo esto lo pusieron los sabios allí porque tiene el efecto que tú dices. O sea, primero, recitar Korbanot tiene muchos efectos positivos también, vamos a decirlo así, pero con respecto a la amida, es que se relaciona más con hacer el Korban como tal, ¿ya? Y como con respecto a la queda, está dicho precisamente que eso es recordar ese pacto que Hashem hizo, que a través de ese mérito o del acto de Abraham, pues muchos de los pecados de los descendientes de él son perdonados, o sea, de los descendientes de Abraham. Y eso se recita también en Rosh Hashanah, etcétera, o sea, porque tiene que ver con perdón de pecados, exactamente como tú lo dices. Pero eso son cosas establecidas por los sabios de la Gran Asamblea para el pueblo de Israel también, ya, para el pueblo de Israel. O sea que digamos, podríamos decirlo así, que como Hashem, como tú lo dices, me gusta la cita que traes porque Hashem le dice a Abraham en el futuro, estudiar esto es como si hicieran los korbanot y eso es lo que se estableció, o sea, la tefilá es como hacer el korban, entre comillas, por eso decíamos que no se debe, y me refiero a midá, no tiene mucho que ver con Ben Noach. Ahora, Ben Noach, si quisiera relacionarlo con Korbanot, o sea, digamos, tú me estás preguntando en pocas palabras como que si de pronto el recitar estas cosas me tiene algún beneficio también para mí, para perdón de pecados y todo esto. En verdad, esto está establecido para el pueblo de Israel. Pero no estamos diciendo que entonces Benei Noach no tengan ningún tipo de manera de hacer para que de pronto su arrepentimiento o su acercamiento al Creador se incremente, se aumente. ¿Cómo se puede? O sea, se puede precisamente en la medida que el Ben Noach incrementa o se vuelve más puntilloso con sus 7 leyes a profundidad. Recuerda lo que estudiamos ayer también, de que las 7 leyes son para refinar, o sea, ayudan a refinar refinamiento. Y precisamente cuando se va generando ese refinamiento, el Ben Noach se va acercando al Creador, o sea, se va puliendo a sí mismo, se va mejorando y se va acercando al Creador. Es lo que yo pienso, en mi opinión personal. Ya, o sea, digamos que no exactamente recitar Korbanot, o sea, puede leerlo como quien lee Torah, ya, como quien está leyendo cualquier parte de la Torah, pero de leerlo como que pensando en esos efectos que los Korbanot tenían en el pueblo de Israel, de pronto no es exactamente la aplicación que tiene para Ben Noach, porque Korbanot no tiene mucho que ver con él, como Ben Noach, ¿ya? Yo pienso que precisamente el trabajo como te digo, ponerse puntilloso con las 7 leyes. Eso es lo que tiene un acercamiento más al Creador. Muchas gracias, Rab. Muy bien, hermosa respuesta. Estimada Socorro, adelante. Me pregunta si Socorro en el chat que si es conveniente hacer el Ketoret o se puede hacer o no es conveniente. El Ketoret que está en el Sidur, me pregunta, ¿cierto? El Ketoret que Sí, está en el Sidur. Sí, bueno. Es que hay muchos textos, como dijimos, hay muchos textos en el Sidur que son parashot, o sea, son textos sacados de la Torah. ¿Ya? Incluso el Shema también es parte de la Torah, o sea, es un versículo de la Torah. Entonces, depende
¿cuál es la intención? O sea, una persona puede recitar el Ketoret porque es parte de la Torah, o sea, es una parashá de la Torah, no tiene ningún problema. Pero de pronto recitarlo porque esté obligado o algo así, que es lo que estamos hablando, no tiene ahí, digamos, mucha razón de ser, porque es algo que establecieron los sabios en el rezo para el judío, ya, porque el Ketoret era incluso algo que estaba establecido para los Juanim, etcétera, pues somos sacerdotes. Entonces, recitarlo lo puede hacer, no hay problema. Es como leer cualquier otra porción de la Torah. No hay ningún problema en leer el Ketoret como tal. Rabino, y otra, pues tengo pues como, me dejó muchas inquietudes. Sí, Pero sí, qué sí. rico, me encanta, me encanta. Claro. Cuando yo hago a veces mi rezo con este libro, que me encanta, Ajá, este librito de Rabino Moshe Weiner, ajá, a mí me llama mucho la atención algo. O sea, en los demás sidurín que uno tiene, aparece sí, la Shema completa. Y aquí me encanta porque, pues, no sé, me llama la atención los compañeros que me están escuchando, pero les voy a decir más o menos en qué consiste. Son como 3 páginas nomás. Las oraciones del día, al despertarse, luego dar las gracias, el amo del universo y sobre bendito es aquel que creó el universo. Luego habla sobre los salmos de alabanza, en este caso solamente coloca el Salmo 145. ujú, Aparece el Salmo 100 de agradecimiento y aparece algunos pues, salmos importantes que siempre sabemos que son muy lindos, que es el Asrei. Y me ajá, llama mucho la atención, Rabino, es que cuando viene a ser la aceptación verbal de la unicidad de la majestad de Hashem, no menciona para nada el concepto de Shema Israel. ajá, Simplemente dice, Dios omnipotente, aceptamos lo que está escrito en tu Torah. ujú, Sabrás este día y tomarás en tu corazón que Hashem es uno y expresa la expresión de la palabra bonita de que uno hace como confesión de no ágida. Y al sí, final, si no aparece a mirar, sino que simplemente dice para una oración, dice, devota, pedir a Dios por tus necesidades propias. Y empieza a hablar de unas pequeñas oraciones que hace y al final, pues, el pedir perdón por sus pecados. Eso es todo lo que aparece aquí en este libro. Entonces me llama mucho la atención, Rabino, porque aquí nos expresa el típico Shema Israel, donde uno, como el judío, si estoy equivocada, me dice que no se debe hacer, nos tapamos la cara porque sabemos que aún expresa oscuridad y que en la oscuridad casi está. Si eso nosotros como noajidas tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. Y por último, entonces la mirada, que sencillamente para mí es lo más importante, que es como lo principal, al ser cambiada, como usted lo dijo, y sí, yo tengo el libro de Shelomo, del Sidur ajá, sí, de te cuando resumo, sí, yo, en mis errores, yo lo compré hace más de 20 años, yo ajá, tengo, y es muy similar a la mirada que uno tiene en estos libros sidurins que uno tiene. Entonces, ¿es ujú. conveniente o no es conveniente hacerlo? Esas son mis inquietudes. Gracias. Sí, muy buena pregunta. Bueno, precisamente a veces entre las cosas que vemos para venirnos que se están desarrollando, que se están escribiendo, que se están publicando para que ayudar a venirnos, entre más simple es mejor, ¿ya? Entre más simple es mejor. Por eso el libro de Rabino Moshe Weiner, que es una persona que sabe mucho también a profundidad de hecho, uno de los primeros que empezó como a publicar en español todo este tema para ayudar a los Bnei Noach. Entonces, eso, como dice usted, no es curioso que el libro sea tan sencillo, pero la curiosidad se resuelve cuando entendemos de que hay mucho debate de por medio y de que a veces es mejor poner las cosas más simples, ¿ya? Ahí puse en el grupo del chat un enlace lo publiqué en mi blog, que la verdad hace rato no publico, no me queda mucho tiempo, que es sobre si se puede recitar el Shema. Y hay debate, o sea, hay más loca, hay discusión sobre el tema. O sea, hay posiciones muy encontradas sobre el tema y por eso no es solamente Shema, es también con otras cosas del Sidur, ya con otras cosas del Sidur judío como tal. Y por eso, entonces se busca a veces como poner una guía sencilla, no complicar tanto, ¿ya? El primer Sidur que sacó la Yeshiva Pirkei Shoshanim también era mucho más complejo, o sea, tenía muchas más cosas, muchas más, incluía muchos más detallitos, muchas más cosas ahí, pero en el segundo, como digamos, me dieron la libertad, se hizo de otra forma, se hizo
Incluso es más sencillo todavía, más sencillo también. Entonces, entre a veces, ¿por qué las cosas son sencillas? Porque es que hay mucho problema detrás. Ya, así. Hay mucho problema detrás de que de pronto uno por querer ayudar a Benay Noach, de pronto está poniéndole piedra de tropiezo. Ya. Lo hace uno hacer algo equivocado y de paso uno también hace algo malo por andar haciendo lo que no se debe hacer. Entonces se buscar la cosa más sencilla. Segundo, con respecto al Shema, ahí está, compartir artículos, si quieren guarden el enlace, lo puse en el chat del Zoom. Y yo voy a leer muy rápidamente porque es cortico también. Dice el Shema, hay un gran debate en cuanto a si un noajida puede decir el Shema. Por un lado, el Shema se compone de pasajes de la Torah, eso es lo que estaba diciendo, así como el Ketore, al final de cuentas, una persona está leyendo el Shema y está leyendo Torah. Una persona está leyendo Ketore y está leyendo Torah. Entonces, por un lado, el Shema no es más que textos de la Torah, pasajes de la Torah, que son perfectamente aceptables para leer y recitar por los noajidas, porque no hay problema. El noajida viene y lee la parashá, ¿no? De la semana. Lee toda la parashá de la semana y a veces lee algo del comentario con Rashi. No hay problema con eso. O sea, no hay problema de que el noajida lea Torah. Entonces, sí, el Shema también es texto de la Torah. Entonces, por un lado, están aquellos que dicen, no hay problema que lea y recite el Shema, porque en verdad lo está haciendo como quien lee Torah. Por otro lado, el Shema no es solamente un texto, sino que también es una promesa de lealtad y por lo tanto es mucho más que una recitación de las escrituras. Entonces, previa consulta con rabinos expertos y poskim, se recomienda lo siguiente. O sea, aquí están dejando de lado también el debate, porque hay mucho que, como decíamos, ese es el tema que estoy diciendo. El Shema se compone de algunas bendiciones y también el texto del versículo que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. El Noajida también acepta la unicidad de Hashem, acepta de que Hashem es uno, ¿ya? Pero de recitar el Shema como lo hace el judío, puede haber algo de problema allí. Ahora, el versículo como tal es un texto naturalista. Pero las bendiciones o los textos que acompañan al Shema, que está en el Sidur judío, pueden ser problemas por lo que decíamos, porque en ese momento el judío, incluso nosotros nos tocamos el tefilín y todo, porque estamos recordando no solamente de que Hashem es uno, sino también algunos preceptos que Él nos ordenó, específicamente a nosotros los judíos. Entonces, en base a eso, sí, no debe recitar todo el Shema como está en el Sidur judío, pero en el mejor de los casos, si una persona quiere recitar el Shema, por lo menos reconocer la unidad de Hashem, el versículo que dice Hashem es uno, no tendría problema, pero los otros textos no se podrían. Entonces, lo que se sugiere, que ahí en el artículo que compartí, se sugiere decir el versículo que dice, escucha Israel, Hashem nuestro Dios es uno, y si desean recitar el Shema, entonces deben decir todo el versículo e interpretarlo como una declaración de la fidelidad al Dios de Israel. O sea, es un tema ya interno. El judío lo identifica no solamente sino que Hashem es uno, sino que es un pacto que Hashem tiene con nosotros. ¿Ya? Entonces el noajida, si recita el Shema, podría recitarlo, ese versículo, no hay problema, pero teniendo en mente, según algunos poskim, que eso fue un trabajo de la yeshiva también, que él en ese momento tenga en mente de que Hashem es uno y que Él es fiel a Él, a sus preceptos. Y no se puede entonces cambiar Israel con Noé, como lo que estamos hablando hace un momento, porque una persona podría pensar, bueno, Shema Israel, escucha Israel, o entonces voy a cambiarlo, escucha Noé porque yo soy Noajida. Es un tema de que está prohibido cambiarle cosas a la Torah o reescribir un pasuk de la Torah. O sea, esto es un tema aquí complicadísimo, no es simplemente cambiar una palabra, estamos cambiando algo en la Torah y eso está prohibidísimo, o sea, es un tema grave, primero. Y segundo, entonces la persona, obviamente que decir que Hashem es uno no tiene problema, porque el Noajida también reconoce eso, pero entonces en el momento que lo recita, en el momento que se concentra, lo que debe tener en mente es que él lo declara como una declaración, o lo dice como una declaración de fidelidad y reconocimiento de que Hashem es uno, hasta allí. Ahora, pero el primer párrafo del Shema que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, a enseñar a fondo a tus hijos y hablar de ella al estar sentado en tu casa y andar por el camino y acostarte y levantarte.
ese texto, para algunas opiniones, lo puede decir sin problema, hasta allí. Ya, ese primer texto del Shema. Pero lo que viene no, porque tiene que ver con otros preceptos. Sin embargo, hay algunos que son más cuidadosos y ni siquiera ponen eso. Por eso encuentra usted que en su Sidur ni siquiera tiene esto, porque prefieren cuidarse mucho más. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que vemos esas diferencias allí. Lo mismo tiene que ver con lo que decía hace un momento. O sea, hay un Sidur que vi por ahí en internet que tiene la midá como modificada, incluso como un poco así como si fuera comunitaria. Yo personalmente considero que eso es de mucho cuidado, o sea, ese tema. Entonces, por eso en el Sidur que hicimos de Yeshiva ni siquiera incluimos nada que tuviera que ver con eso. ¿Ok? Gracias, Rabino. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. La señora Alicia también tiene la mano levantada. Adelante. Sí, Rabino, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Rabino, Baruch Hashem, bien usted. Yo tengo ya más de 25 años de haber dejado, bueno, todas las tonteras que hacía uno atrás. Hasta hace 3 años que estoy con la fundación, ya vamos para 4 años, que ya voy encaminada realmente en lo que es el noajismo, Baruch Hashem. Nosotros empezamos hace 3 años a rezar con este libro. En este libro está la midá. Ajá. Ese es el libro que yo hablaba. Entonces, Sí. tengo 3 libros de rezos. En los Ajá. sábados rezábamos con uno. Lamentablemente, bueno, por situaciones de trabajo en Francisco, habíamos dejado ya de rezar, que rezábamos un grupo. Entonces, debo quitar esa parte, no debo rezar o no debo decir Bueno, la midá. uno de los principios de la fundación es como que como servir como de plataforma, que la gente escuche muchas opiniones, escuche rabinos que también saben del tema y digamos cada persona pueda seguir lo que más le llega, digamos, con donde se siente mejor. Entonces esa es una de los principios de la fundación. Entonces yo en este momento, pues la clase es conmigo, yo personalmente, y no porque sea un capricho mío, sino porque por lo que comenté en la clase, para mí es un tema delicado. Yo personalmente evitaría utilizar esa parte, pues ese texto. ¿Ya? Esa es una opinión mía, sin embargo, no soy quien para decirle a todos los de la fundación o los alumnos de la fundación que tengan que hacerlo, porque ese no es el propósito. Pero yo creo que aquí el tema es que la persona se cuida y ahora no simplemente porque el rabino dijo, miren, mejor no hagan eso, sino porque estamos estudiando de que fue algo establecido por los sabios y que de modificar algo de ellos así tan fácil como que genera mucho problema y eso no es bien visto incluso dentro del pueblo judío porque es un tema muy delicado y no ven a una persona, lo ven como un atrevido a hacer a veces ciertas cosas. Entonces, en base a ese celo y en base a ese temor, es mejor a veces no hacer eso. ¿Ya? Yo incluso estuve como mirando, pero la verdad no le dediqué mucho tiempo mirando el origen del libro. O sea, mencionan como alguien que el nombre de alguien, pero no logré encontrar quién es. Entonces me gustaría como profundizar también quién es esa persona, quién le respalda eso. O sea, porque en estas cosas a veces se necesita un respaldo. O sea, no es solamente que cualquier persona, no importa que sea un judío, hice un sidur. Ya. Ya, sino que la pregunta es si es una persona que sabe y segundo, si hay personas que respaldan ese trabajo detrás. ¿Ya? En el caso del libro, por eso dije, el libro del Sidur que sacó la Yeshiva no es mío. Es un libro que está trabajado por la Yeshiva. Yo solamente edité y consulté algunas cosas con ellos y podemos cambiar algo, pero el libro no es mío, es de la Yeshiva y eso tiene mucho más peso. ¿Por qué? Porque son rabinos, también que hay Dayanín ahí expertos, hay Dayanín a los que se les consultó. Entonces es un libro que está hecho, digamos, con fundamento, ¿ya? Pero yo personalmente me gustaría consultar un poco más pues, sobre quién respalda ese trabajo. Es algo personal mío. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, hay que entender eso. Yo solamente personalmente quisiera ver, y eso pasaría con muchas otras cosas en el estudio, ¿no? Quiere buscar la fuente, ¿no? Qué tan
qué tanto sabe la persona o qué tan autorizado está para hacer ciertas cosas. Y segundo, en base al temor a Hashem, es mejor a veces, con lo que entendimos en la clase, no recitar ciertas cosas para el Noahida no deba o no incurra pronto en una transgresión por tener una buena intención. Entonces es mejor tener cuidado y de pronto analizar bien la fuente, no sé. Sí, Rabino, por eso, a eso me refiero. O sea, a mí me da, tengo respeto en cuanto a lo judío y si es algo que estoy haciendo y estoy haciendo incorrecto, entonces definitivamente De hecho, le comento una experiencia. Yo ese Sidur fue uno de los primeros que conocí hace mucho tiempo. Estaba por ahí en internet. Y yo hice una aplicación que se llamaba, pues ya no está en línea y me la están pidiendo, pero no me queda tiempo. Se llamó Noahidas App. Era un icono amarillito, no sé si lo conocieron. Esa aplicación fue prácticamente la primera aplicación de Noahida, la hice yo. La trabajé una parte aquí en Colombia, otra parte la terminé en Israel, pero fue la primera aplicación que se hizo en temas de Noahida. Yo me basé en algunas cosas de ese libro, ¿ya? Incluso creo que también puse algo ahí estaba la Amidad, la primera versión de la aplicación estaba la Amidad tomada de ese libro y yo citaba pues la fuente y todo. Pero en la medida que yo he estado en Israel, porque cuando yo me fui de aquí tenía idea de las leyes noahidas, estudiaba un poco, pero con la yeshiva fue que estudié más a profundidad y sigo estudiando más. Y cuando yo descubrí este tema delicado que hay con la mida, yo actualicé la aplicación y quité la mida. Ya porque yo preferí ser cuidadoso. ¿Ya? Luego había personas que decían, pero antes estaba la mida. Yo no les decía nada porque en verdad esto es una clase, es explicarle por qué razones yo me cuido mejor y la quité. Entonces, eso fue mi experiencia personal, por eso conocí eso y en la aplicación yo la actualicé, le quité ese texto, esa parte de allí y al final hice otra que es la que está por allí, que es Sidur Noahida, que al final es muy diferente a lo primero que hice. Ya, por el tema de a veces uno hace algo pero no tiene conocimiento, pero la idea del estudio es eso. La idea es que si yo voy estudiando, me di cuenta que esto está mal o que de pronto es un tema problemático, entonces corrijo. Esa es la idea del estudio y ustedes son libres de tomar decisiones en la medida que ustedes quieren cuidarse, sí. Perfecto. Usted es el guía, así que nosotros respetamos. Y seguimos. Muy amable, Rabino, gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas preguntas. Bueno, chicos, les tengo que dejar por hoy. En Bezrat Hashem vamos a continuar la próxima clase. Recuerden que puede ser, todavía no lo pensaba, pero puede ser dentro de 4 clases hacemos un foro. O sea, la idea es que frecuentemente tengamos un espacio de preguntas, de que no sean tan separadas las clases. Pero entonces vamos a seguir con la próxima clase y de pronto 3 clases más adelante hacemos un espacio de preguntas, ¿ok? Deseo una bonita noche a todos, que descansen, que sigan avanzando. Muchas gracias, Rabino. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, Rabino. Buenas noches a todos. Shalom, shalom, bye bye. Buenas noches a todos.